Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre la historia del cristianismo en sus primeros 1000 años y hoy vamos a hablar específicamente acerca de cómo fue que se comenzó a poner orden dentro de las comunidades cristianas a medida de que el cristianismo se fue desarrollando en épocas posteriores luego de la muerte de Jesús y de sus apóstoles. Como ya hemos explicado en los vídeos anteriores, y hay que empezar por aquí para que tengamos una idea de lo que vamos a analizar luego, ya hemos explicado en vídeos anteriores de que tanto como Jesús o Yeshua y sus seguidores eran todos judíos en un primer momento, observantes de la ley judía y de todo igual que los demás judíos de la nación de Israel. Luego de que muere Jesús y que se comienza a permitir que ahora los no judíos, gentiles, comiencen a entrar dentro de este movimiento judío, pues sucede de que hay una distinción que se debe de hacer, como se deja ver claro en los diferentes, en el libro de los Hechos, por ejemplo, capítulo 15, entre otros relatos, que nos dejan ver de que hay una división clara entre los seguidores de este movimiento que son judíos y siguen siendo judíos observantes de la Torá, de la ley de Israel y de todo lo relacionado con la nación judía, y una distinción con aquellos que no son judíos, que entran ahora al movimiento, pero que no tienen que observar las leyes judías porque no son judíos. Y por tanto, la observancia de la Torá, de las leyes judías, no es requerida para estas personas porque simplemente no son parte de la nación de Israel, simplemente pues ahora aceptan a Jesús como su Mesías en este caso, y por tanto hay una distinción que se debe hacer aquí y que surge dentro de las comunidades cristianas de ese primer momento, de este movimiento que está desarrollándose. Y ahora surge también una cuestión: ¿qué leyes han de regir a estas personas que están entrando al movimiento y que no se rigen estrictamente por la ley judía? ¿Cómo establecer orden en estas comunidades? Algo que tenemos que tener presente cuando analizamos la historia de la formación de este movimiento es que no había digamos que una sola unidad en estas diferentes comunidades. La gente erróneamente piensa de que el cristianismo surgió así como así y de que en un comienzo todos tenían un mismo pensamiento, unidos, no había división, todo era maravilloso, y ya con el Nuevo Testamento y con todos los libros y con todas las prácticas y con todas las creencias que la gente tiene hoy, creen que así mismo era en aquella época. Y es totalmente lo contrario, para nada. Hay que recordar que estos son diferentes comunidades que había en aquella época en diferentes ciudades, en diferentes partes del mundo, muchas veces aisladas, y que cada comunidad tenía diferentes maneras de regirse. Recordemos que hay comunidades incluso que son compuestas solamente de seguidores de Jesús, que son judíos, seguidores de la ley. Otras comunidades que son estrictamente de gentiles. Otras que son de mixtos, de judíos y no judíos en una misma comunidad, por ejemplo. Y esto va a dar como resultado, específicamente hablando ahora en el caso de las comunidades de los gentiles que ahora vienen a creer en Jesús como el Mesías, sucede de que cada comunidad necesita ahora un orden. ¿Cómo se va a reestructurar esta comunidad? ¿Qué reglas han de seguir? Porque una cosa es en temas de creencia, otro tema es asuntos relacionados con la conducta de las personas, con el funcionamiento, con el reestructuramiento de la comunidad, con la ordenación ahora de los que son los líderes. ¿Cómo se ordenan los líderes ahora? ¿Qué reglas hay que seguir? ¿Cómo se realizan los diferentes, el bautismo, por ejemplo? ¿Cómo se realizan los servicios de la sinagoga? ¿Se deben los seguir? Por ejemplo, en el caso de las comunidades de los cristianos ahora gentiles, ¿se deben seguir la misma estructura de las comunidades o de la sinagoga judía? ¿Qué hacer? Entonces, también la gente que va a entrar en el movimiento, hay que seguir algunas reglas. ¿Se exige algo de estas personas? ¿Se acepta a todo el mundo así como así? ¿Cómo resolver asuntos relacionados con disputas, asuntos relacionados con problemas de dinero, con préstamos y demás y demás? Hay un montón de reglas que hay que seguir ahora. Los problemas del matrimonio y demás. Una serie de normativas que se deben de seguir, pero que no hay como tal nada escrito o instrucción. Hay algún indicio aquí y allá en los textos judíos, pero son textos relacionados con la nación de Israel. Y hay que aclarar una cosa, otra vez repito. En aquel momento
primeramente no había, el Nuevo Testamento se estaba poniendo por escrito. Tomó realmente mucho tiempo que se escribiesen estos textos. Y aún así en estos textos todavía no hay lo que digamos una estructuración de las comunidades cristianas, porque no hay cristianismo, está desarrollando el cristianismo. Y sucede también de que incluso estas diferentes comunidades en diferentes partes que había, dígase en Alejandría, por ejemplo, en Egipto, o en Jerusalén, o en Antioquía de Siria, o en las comunidades de la diáspora, o en Roma, cada una de estas comunidades se va guiando por su propio líder en esta comunidad. No hay nada unido como algo centralizado. Cada comunidad se autogobierna a sí misma y tiene sus propias reglas. Y cuando van apareciendo incluso los libros que conocemos como Nuevo Testamento, hay comunidades que aceptan ciertos libros y otras comunidades que no los aceptan. Por ejemplo, hay comunidades en Jerusalén que aceptan solamente el libro de Mateo y rechazan todas las cartas de Pablo y todos los demás escritos. Hay otras comunidades, por ejemplo, en Siria o en Roma, que aceptan solamente el libro de Marcos o el de Lucas y rechazan todo lo demás. Hay comunidades que no aceptan ningún evangelio, nada más se guían por las cartas de Pablo, por ejemplo. Y así sucesivamente. ¿Qué notamos con todo esto? De que cada comunidad sigue diferente estructura. Las comunidades que son de judíos, seguidores de Jesús, que fue otro judío, pues tienen ya las escrituras hebreas, lo que llaman los cristianos el Antiguo Testamento. Estas comunidades observan esto, pero otras comunidades de los gentiles que ahora siguen a Jesús, muchas comunidades no aceptan el Antiguo Testamento, las escrituras hebreas. Otras sí, otras no. Aquí hay un desbarajuste tremendo. Entonces todo esto, en medio de todas estas comunidades que cada cual está autogobernándose a sí misma, se van desarrollando entonces estructuras, leyes. Hay que poner un orden, una normativa. Y es cuando comienzan a aparecer por esta época final del siglo, principio del siglo segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, se van desarrollando una serie de tratados que van escribiendo los diferentes padres de la iglesia para poner orden, una estructura dentro de estas comunidades. Esto es lo que conocemos como los cánones de leyes, en este caso del cristianismo. Primeramente surge como canon, o en este caso la normativa a seguir, y luego se le agrega la palabra ley, porque ahora toman carácter de ley en un futuro. Y de ello vamos a hacer toda una cronología explicando cómo se desarrolla todo esto. Uno de los textos que tenemos en un comienzo es el que se conoce como Didaqué en castellano. El Didaqué, también llamado la enseñanza de los 12 apóstoles, es una compilación de, digamos, normas, estructura de estas primeras comunidades cristianas. Esto no se seguía por todo el mundo, ya recuerdo, cada comunidad sigue diferentes cosas. Tienen una idea general en sí, Jesús aquí y allá, pero tienen diferentes textos que siguen y a veces contradictorios unos con otros. Por ejemplo, la comunidad de los ebionitas, estos judíos de Jerusalén, o dígase seguidores de Jesús, no querían saber nada de Pablo y odiaban a Pablo y a todas sus cartas porque decían que Pablo era un traidor. Por ejemplo, para que tengamos una idea. Otras comunidades, Pablo era una gran figura. Entonces, teniendo esto presente, de estas diferentes estructuras que había, divisiones, porque cada comunidad es independiente, surgen estos manuscritos, estos tratados, y está este famoso Didaqué, como les decía, que tiene una estructura que en un comienzo se puede dividir en tres partes. Una estructura primaria donde se toman, por ejemplo, una serie de enseñanzas morales del libro de los Salmos, del libro de los Proverbios, del libro de los profetas, por ejemplo, donde se habla, por ejemplo, en cuanto a moralidad, en cuanto a controlar la lengua, el chisme aquí y allá. Tenemos también ciertas referencias en el caso de las cartas de Pablo luego, que van a surgir, por ejemplo, en los evangelios tenemos referencias que Jesús en un momento, en el famoso Sermón de la Montaña, da una serie de estructuras o enseñanzas en cuanto a los matrimonios aquí y allá. Son ideas o nociones que están dentro de estas comunidades y que ahora se empiezan a seguir, pero que se le empiezan a ir agregando una serie de reglas que ahora han de adoptarse. Por ejemplo, este Didaqué, también algo fundamental es que por primera vez es que encontramos un documento que nos muestra de que hay una estructura, una enseñanza de cómo es que se realiza el bautismo. Sí, porque supuestamente se dice bautizar, que viene otra vez, esto es un concepto que viene del judaísmo, es la famosa mikve, donde todos los judíos se zambullen en agua para purificarse, y los cristianos, como vienen del judaísmo, pues lo adoptan y le llaman bautismo. Pero hay una enseñanza ahora en este Didaqué de cómo se debe de realizar.
y se explica por primera vez la estructura que se ha de buscar un agua que fluya, dígase por ejemplo un río. Normalmente también se explica de que debe ser, había piscina o un tanque, que el bautismo debía realizarse en inmersión completa. Si no encontraba río, si no encontraba tanque, si no había piscina que se sumergía a la persona completamente, entonces en este caso extremo se decía que se debía rociar agua 3 veces sobre la cabeza de la persona que se bautizaba. Pero esto era un caso extremo en caso de que no tuvieran estos recursos. Por tanto, el bautismo era de inmersión. Primeramente había una serie de estructuras de que se debían seguir. Se analizaba de que la persona que primeramente para participar de la Eucaristía, lo que llaman luego la Cena del Señor, la persona tenía que estar bautizada, que antes del bautismo se sometía a la persona a una serie de interrogatorios para examinar bien. La persona, no porque se acercaba a la comunidad automáticamente se convertía en miembro del grupo o en cristiano, sino que tomaba tiempo de estudio, y cuando los maestros decidían que estaba listo, entonces la persona debía prepararse para este bautismo, donde en un momento pues se pasaba toda la noche de vigilia, en oración, en reflexión, con ayunos, plegaria. El bautismo tenía lugar tempranito al amanecer, al despuntar el alba. También se ungía a la persona 2 veces con aceite. Entonces aquí vemos una descripción de una estructura. Al entrar al agua, por ejemplo, la persona, primero entraba el hombre, luego las mujeres. El bautismo de infantes, en este momento no aparece nada de que lo prohíba, pero parece ser de que esto se desarrolla luego. En un comienzo el bautismo solamente de gente adulta. Tenemos entonces también que cuando se entra al agua no puede llevar nada consigo, no joyas, nada, y completamente desnuda la persona entra al agua y se zambulle 3 veces. Esta es otra vez un modelo copiando lo que se hace en el judaísmo hasta el día actual, la famosa mikve. El judío que entra a la mikve igual cada día se va a purificar, se zambulle 3 veces. Es lo mismo que estaban haciendo estos primeros cristianos a un comienzo, porque vienen del judaísmo, digamos que fresco todavía del movimiento de judíos. Y por tanto son una serie de reglas y normas que se van tomando del judaísmo en este desarrollo o creación del cristianismo. No hay cristianismo como tal, sino un cristianismo en desarrollo. Y tenemos estas costumbres que van desarrollándose. Entonces vemos que esto es algo fundamental. El Didaqué también habla acerca de la Eucaristía, de cómo se debía celebrar, etcétera, etcétera. También nos habla de una serie de normas también que se han de seguir en cuanto a la estructura, los famosos diáconos, obispos de las iglesias, cómo se hacen estos nombramientos. Son toda una serie de reglas que se van poniendo por escrito, que la persona debe de trabajar, que andan por ahí una serie de profetas deambulantes que son cristianos, pero hay que examinar si en verdad son profetas. Si viene y se pasa más de 3 días o más de un día con la persona, es un falso profeta. Y si pide dinero para andar con esta labor de ciudad en ciudad, que no le den dinero, que es un farsante. Entonces son cosas que pasaban, porque en aquella época nadie andaba con un carnet de identidad diciendo nada. La gente se hacía pasar por cristianos, a veces cristianos que se querían pasar por listos, iban de comunidad en comunidad, se quedaban allí, la gente le daba comida, le daban cosas, y el tío decía que era profeta, se ponía a predicar aquí y allá y hacía una vida cómoda, ¿no? Y sobre esto se escribe, como diciendo, esta gente que tú lo ves pidiendo dinero y qué sé yo, son charlatanes, ese no es profeta ni es nada. Entonces son problemas que van surgiendo dentro de este movimiento y hay que dar solución a estos problemas. Y se empiezan a escribir todos estos cánones o estructuras o normas de consejo, de guía a estas comunidades. Tenemos que se van desarrollando, este Didaqué se desarrolló probablemente en Siria, y luego se va a desarrollar uno que se llama Didascalia, también probablemente escrito en Siria, y que también contiene una serie de enseñanzas como estas. Nos encontramos que más tarde, mucho tiempo más tarde, por ejemplo, esto es en el Medio Oriente, pero luego en el Occidente van a aparecer lo que se llama las constituciones apostólicas, con una serie de enseñanzas y de instrucciones similares a estas. También tenemos lo que se llama la tradición apostólica, que según se afirma, pues venía directamente de las enseñanzas de los apóstoles. Por supuesto que no, pero simplemente es las diferentes normas que se fueron adoptando y se puso por escrito y se le dio este título.
Y son las diferentes tradiciones que se van formando ahora en la iglesia o en esta comunidad que va desarrollándose y que se van adoptando en diferentes partes del mundo. No es que esto ahora es como algo de ley que se acepta por todo el mundo, no. Una comunidad tiene esto, otra comunidad tiene otra cosa, y son pequeñas comunidades y se va formando este tipo de literatura. Y vamos a tener que, por ejemplo, entre las enseñanzas o reglas que ahora se tienen que seguir es en cuanto a los problemas que se presentan, cómo darle solución. Por ejemplo, una persona, ya les decía, según este tratado antiguo de estos primeros cristianos, si alguien se acercaba al movimiento, ya les decía que no se aceptaba así como así. Primero se examinaba a la persona, se investigaba de dónde venían sus creencias, sus prácticas. Por ejemplo, este texto deja bien claro un problema que había en aquella época, y era en cuanto a cómo se aceptaba o cómo se entraba al movimiento. Y algo que deja claro es que dice este texto antiguo que a las prostitutas no se les permitía la entrada al movimiento. A los chulos o proxenetas tampoco se les permitía la entrada al movimiento. Era riguroso, se examinaba a las personas, llevaban tiempo de estudio también. Había gente, por ejemplo, que tenía o que tenían diferentes trabajos que eran un poco, digamos, que conflictivos, digámosles así. Había cristianos ahora que tenían ciertas posiciones y que debían la iglesia de dar solución a estos problemas o cómo solucionar estos asuntos. Por ejemplo, en cuanto a la gente que era soldado, los soldados que estaban en el ejército ahora y que querían entrar al movimiento, dicen, según las instrucciones de este texto, de las instrucciones que se pasó en la iglesia, no podían matar. Por tanto, el soldado ahora que era cristiano, ¿qué hacía? Hay que dar solución a estos problemas también, y se escribían estos textos. Por ejemplo, también los trabajos que se hacían, había gente que, bueno, decían, bueno, el cristiano no adora ídolos, vale, pero bueno, no tendrá algo de malo tener un negocio donde se vendan ídolos. O sea, no adora el ídolo, pero vende ídolos y hace su negocio. ¿Cómo dar solución a este problema? Son problemas que había en la iglesia y que había que darle solución a esto. Escribir una respuesta en cuanto a esto. Gente que, por ejemplo, que eran actores, porque en aquella época está el famoso teatro romano y el teatro griego, por ejemplo. No adoraban este tipo de, no hacían idolatría, por ejemplo. Pero ¿qué hay de participar en obras de teatro de aquella época donde los representantes o los papeles que tienen que desarrollar eran dioses romanos o dioses griegos, Júpiter, toda esta gente, todos estos dioses? ¿Podía un cristiano ser actor y representar papeles con estas dioses? Todo esto está escrito en estos textos antiguos porque hay que dar respuesta a estos problemas. En aquella época estaba lo que se conocía como el circo romano. Circo romano, el más famoso ejemplo de una estructura como esta, el famoso Coliseo en Roma. Pero había teatros como estos, circos en todas partes del imperio romano de la época. En estos circos romanos había carreras de caballos, de carruajes, gladiadores y todo esto. ¿Podía el cristiano participar en estos tipos de cosas? Porque había cristianos que de hecho participaban en carreras de caballos, en apuestas, en todo ese tipo de cosas. Entonces son problemas que van desarrollándose en la iglesia y que se llama la atención del obispo y hay que dar una respuesta a esto. Sobre estas cosas no hay nada dejado por escrito por los apóstoles, ni por Jesús, ni en los textos de las escrituras hebreas, porque son cosas que van teniendo lugar de acuerdo a la época. Igual que en la época actual, la comunidad cristiana o la comunidad judía, cualquier religión, tiene problemas actuales que no se analizaban hace 100, 200 o 1000 años atrás. Entonces son cosas que ahora van desarrollándose y que los diferentes líderes de los movimientos van poniendo por escrito para darle solución. Nos encontramos también donde el líder principal de la comunidad o de la iglesia era el obispo local. Cada iglesia local se gobernaba a sí misma. Nadie imponía aquí a nada a nadie. La iglesia de una ciudad, no sé, de Roma, se gobernaba a sí misma. La de Antioquía a sí misma, Jerusalén a sí misma. Y de cada pequeña ciudad igual, con sus aspectos culturales, lingüísticos y demás. Pero a medida que el cristianismo se va expandiendo y es cada vez mayor la comunidad por todo el imperio, surge la necesidad de crear reglas a nivel regional. Y es cuando van a aparecer por primera vez los famosos concilios de la iglesia. Es cuando se van a reunir diferentes obispos de diferentes ciudades y que forman una región y van a empezar a debatir problemas morales, problemas internos de la iglesia, problemas de teología y demás y demás. Y las decisiones que se adoptan en estos concilios a través de un voto son adoptadas por la gente de esa región. Pero los cristianos de otro lado tienen también sus propias leyes
por la otra ciudad donde vivan o otra parte del mundo donde vivan. Y entonces con estos concilios se van a ir apareciendo lo que ya mencionábamos como canon o de las leyes cristianas, canon o normas, digámosles, que es la traducción de la palabra en griego, que es lo que significa, de donde ven esto en griego, significa normas en este caso. Sucede entonces de que hay famosos concilios como el concilio de Elvira en Granada, por ejemplo en España, y también se adoptan una serie de decisiones en estos concilios porque, por ejemplo, había problemas internos en la comunidad entre los cristianos. Entre las cosas que se debatían allí era que toda esta gente que entraba al movimiento venía del mundo pagano, digámosle, y que venían de otras creencias, otras formas de observancia y que entraban al movimiento. Y la pregunta es que muchos de ellos seguían en comunión, o sea, incorporaban prácticas paganas dentro del cristianismo. Y esto fue creando conflictos. Sucede entonces de que se reúnen todos estos obispos, por ejemplo en España, y dicen, bueno, ¿qué hacemos con esta gente? Porque muchos de ellos no veían ningún problema con ir a la iglesia, por ejemplo, el domingo y hasta el otro día en el templo de Júpiter o de Apolo, y estaban en los dos lados. O participaban en las fiestas a los dioses de festividades porque eran algo a nivel nacional y después estaban en la iglesia sin ningún problema. Entonces son cosas que van surgiendo y que hay que escribir al respecto y que dar respuesta. Porque esto no está por escrito en ningún lado, ni en el Nuevo Testamento, ni en las escrituras hebreas, sino que vamos a tener de que estos obispos toman referencia aquí y allá e interpretan esto en base a los problemas actuales que van desarrollándose en cada parte del mundo. En España, en Roma, en Siria, en Babilonia, en Egipto, cada comunidad tiene sus problemas diferentes. Por ejemplo, en este concilio que se desarrolló, había problemas, y le voy a citar brevemente las cosas que se discutieron. Problemas que había en cuanto a idolatría. Ya les decía que estaban en la iglesia y estaban igual con el ídolo, con Zeus, por ejemplo. Tenemos también que dicen que había problemas en cuanto a fornicación dentro de la comunidad. Fornicación, adulterio. Sucede también de que nos hablan de que había muchos sacerdotes paganos que se convertían ahora a la iglesia, y ya les decía, no solamente la gente, sino también sacerdotes paganos entraban a la iglesia y seguían siendo sacerdotes paganos. Iban a la iglesia y después el tío era el que hacía sacrificio a Júpiter en el templo que tenían. Algunos no hacían sacrificio, otros sí. Entonces esto fue creando problemas también que hay que darle solución en estos diferentes conflictos estos diferentes concilios que se van a ir desarrollando. Que como tal son concilios regionales, que no tienen carácter universal, pero que poco a poco se van adoptando y se van estableciendo como normas a seguir por estas comunidades. Y estas normas con el tiempo se van a convertir en cánones legales, porque se le agrega la palabra al canon, se le agrega la palabra ley, y se convierten en leyes de la iglesia con el paso del tiempo. Había problemas en la iglesia en cuanto a prostitución, problemas de pederasta, homosexualidad y un montón de cosas como esta. Todo esto hay que darle solución, y es cuando entran en lugar todo este tipo de concilios, como les decía. Cuando en el siglo IV el emperador Constantino se hace cristiano, ahora estos concilios van cogiendo fuerza, porque ahora el emperador llama a estos concilios, y en los concilios se debaten problemas también de teología. Hay problemas de herejía dentro de estos movimientos. Recordemos que como cada comunidad se gobierna a sí misma, van surgiendo estos textos. Cada comunidad, no hay, como ya les decía, un Nuevo Testamento con todos los libros de los evangelios y todas las cartas juntas, no. Cada comunidad seguía ciertos libros y rechazaba otros libros. Y tenían libros incluso que no están hoy, pero que antes sí los aceptaban. Entonces esto va creando diferente teología, diferente mentalidad en estas comunidades cristianas. ¿Cómo aceptar a esta gente ahora? Estas divisiones que hay internas, ¿cómo se desarrolla esto? Porque nunca hubo un cristianismo como tal unido. Son diferentes comunidades que se van desarrollando. Las comunidades del norte de África, y esto lo hablamos una vez en unos vídeos anteriores, los problemas que había con los obispos del norte de África, con los de Roma, que seguían una tradición y los de Roma seguían otra. ¿Cómo aceptar esto? Todo esto se debate en estos diferentes concilios, porque para los de Roma lo que hacía el otro estaba mal, y el que hacía los que hacían tal cosa en Roma o en Egipto, que era diferente a lo de Roma, pues los romanos estaban mal, y era una herejía en contra del otro. Y tenemos todas estas divisiones internas que dan lugar a que se formen estos concilios, y es cuando el cristianismo toma carácter de religión imperial, con los emperadores metiendo la mano
y llamando y teniendo control de estos concilios y que se adopten decisiones, es cuando van a tener un carácter universal y que se empiezan a adoptar con el paso del tiempo por todas las comunidades cristianas. En un comienzo también había lo que se llama que diferentes obispos se escribían cartas unos a otros preguntando cómo resolver estos problemas, estos conflictos internos. Un gran escritor de esta época es Basilio el Grande, que escribió un montón de cartas también a alguien que le hacía una pregunta y él respondía como una sugerencia, y con el paso del tiempo esto fue tomando autoridad, especialmente en el este, en el Medio Oriente, por ejemplo. Y con el paso del tiempo esto se va a ir adoptando, estas cartas, estos documentos, que en un primer intento no tienen para nada fuerza de ley, simplemente son sugerencias, comunicación entre obispo a obispo, pero sirven como modelo para la estructuración y la creación de los famosos cánones legales dentro del cristianismo, que serían adoptados por toda la iglesia en los diferentes concilios que se van desarrollando. Esto es muy similar a lo que ocurre con toda religión. En el judaísmo tenemos lo mismo, que tenemos, por ejemplo, tenemos la Torá, tenemos el Talmud y demás, pero se van también desarrollando los códigos legales. Tenemos el Shulchan Aruch, y en cada generación, cada rabino va compilando y poniendo leyes por escrito de acuerdo a la época donde se vive. Eso fue lo mismo que se hacía en aquella época. Los diferentes concilios no son más que la actualización del cristianismo de acuerdo a los problemas del momento. Igual que el cristianismo tiene un montón de problemas actuales, igual en aquella época se van creando estructuras y normas. Igual que cada religión es lo mismo, se van creando estructuras. Una cosa es el libro, que sigan como un libro sagrado, no sé, el Tanaj o el Nuevo Testamento para los cristianos o el Corán para los musulmanes. Pero además de eso, hay una necesidad, se quiera o no se quiera, hay una necesidad de poner por escrito normas y estructuras de cómo guiar y organizar las comunidades. Y esto se pone por escrito y llegan a tener carácter de ley en un futuro. Es lo mismo que está ocurriendo en este caso, o ocurrió en el caso de la comunidad cristiana. Para que tengamos una idea también de las cosas que se debatían en estos conflictos de estructuras internas, de estructuración interna de las comunidades cristianas, por ejemplo, ya mencionamos lo que se debatió en los conflictos, en el concilio, de Elvira, por ejemplo, en España. Pero cuando se desarrolla más tarde, en el siglo IV, el famoso concilio de Nicea, también se debate en cuanto al problema que había con los arrianos, o lo que llaman una herejía dentro de la iglesia, o un obispo que creen de diferentes maneras, en este caso Arrius. Tenemos también de que en este concilio se debatieron también otras cosas, porque se adoptaron una serie de cánones, y entre las cosas que se hablaron, por ejemplo, era en cuanto a cómo relacionar con aquellos que se habían convertido recientemente del paganismo. Alguien que había acabado de entrar, ¿se podía nombrar automáticamente ahora obispo o diácono? Hay que esperar, ¿qué hacer con esto? Porque esto no está mencionado, ya decía, en los textos como tal sagrados primarios, sino que hay que dar solución a estos conflictos ahora. Otro asunto que también se debatía es en cuanto a la liturgia, en la estructura, los cánticos que se habían de cantar. ¿Cómo es la estructura? Se empieza con una oración, como la Eucaristía en el medio, al final. ¿Quién dirige? ¿Quién no dirige? ¿Quién puede actuar? ¿Quién no puede actuar? Por ejemplo, una de las medidas que se adoptó en este concilio es que se prohibió, de acuerdo a este concilio de Nicea, se prohibió que estas comunidades cristianas se arrodillasen durante la época del Pentecostés y durante la celebración de la Eucaristía. Decían que esto se veía como algo de penitencia y que durante la Eucaristía y la fiesta del Pentecostés se debía estar de pie cuando se decían las plegarias. ¿Qué quiere decir esto? Es muy interesante. Recordemos que en este comienzo estamos viendo el desarrollo del cristianismo. Y se menciona aquí durante la fiesta del Pentecostés. ¿Qué es la fiesta del Pentecostés? Es la fiesta judía de Shavuot. Por tanto, tenemos aquí todavía comunidades cristianas, entre comillas, que todavía siguen con observancia de fiestas judías. La fiesta de Shavuot. Se arrodillaban. Una costumbre de que en la iglesia, lo veíamos en aquel primer comienzo, de que se arrodillaban en sus servicios, al parecer, lo que tenemos en el texto. También, todos son copias e imitaciones del judaísmo. En el judaísmo de la antigüedad, igual, a la hora de los servicios, había momentos que se arrodillaban. Actualmente, hoy en el judaísmo, en diferentes fiestas, específicamente, digamos en Yom Kippur, en otros específicamente, es que se arrodilla el judío, o sea, en postración al suelo. Normalmente en la sinagoga diariamente se hacen inclinaciones, pero no como tal arrodillado al suelo, sino en el caso de Yom Kippur, ciertas
festividad importante como tal, así que hay una prostración total al suelo. Y en aquella época hablamos que el cristianismo está también en imitación del judaísmo. Tenemos que, aunque hay diferentes comunidades judías, y hago una salvedad aquí, apartadas en ciertas partes de Irak, como en el Kurdistán, o en ciertas partes del Yemen, o por ejemplo la comunidad de los caraítas, que también mantuvieron la costumbre antigua del judaísmo de arrodillarse en los servicios, porque en la antigüedad en el templo era así, debía de arrodillarse. Por diferentes asuntos y leyes ya no se hace. No significa que la gente no lo haga en su casa en privado, la gente lo puede hacer igual. Estoy hablando de algo público. Solamente en el judaísmo se hace. En el caso de Yom Kippur hay un momento en que hay diferentes pasajes en que el judío tiene que arrodillarse y postrarse al suelo, algo muy parecido a lo que cuando el Islam surge lo adopta, y vemos que los musulmanes lo hacen hoy, de postrarse al suelo. Es algo que también se adoptó cuando surge el Islam, se adoptó del judaísmo, y se adoptó también al parecer en un momento de esta comunidad cristiana y de las religiones antiguas, porque eso de postración también surgía, había en diferentes religiones antiguas y en el presente igual. Entonces, volviendo al tema, nos encontramos con que el Concilio de Nicea también decidió algo muy importante, y especialmente se habló en cuanto a las ciudades que tenían carácter patriarcal. Las ciudades más importantes del mundo cristiano en aquella época eran Alejandría en Egipto, Roma, y la otra ciudad era la ciudad de Antioquía. Y Jerusalén no se menciona en el concilio como que tuviese fuerza patriarcal, no, o sea, hasta el siglo V que Jerusalén tiene fuerza o se le da el título de una de las ciudades, en este caso patriarcal, ya podríamos decirlo así. Hasta el concilio de Calcedón en el siglo V. Tenemos también de que otro asunto que se decidió en el Concilio de Nicea es que la celebración de la Pascua cristiana, que hasta ese momento se celebraba el 14 de Nisan, igual que lo había hecho Jesús y sus seguidores, porque eran todos judíos, igual que se celebra en el judaísmo la Pascua el 14 de Nisan, en el Concilio de Nicea se decidió prohibirlo, y ahora esta Pascua o Eucaristía, que está conectado con la Eucaristía, debía celebrarse ahora el domingo después de la fiesta de la Pascua, sea después del 14 de Nisan. O sea, se eliminó esto, y para que se crease unidad, porque habían comunidades, ya les decía, los que estaban todavía más apegados a la observancia judía, tal y como Jesús y sus seguidores, que seguían una estructura en cuanto al judaísmo y celebraban la Pascua el 14 de Nisan, y otras comunidades que no lo celebraban el 14 de Nisan. Por ejemplo, en Alejandría y Roma celebraban la Pascua el domingo después del 14 de Nisan. Y en el Concilio de Nicea se decidió, olvídense del 14 de Nisan, ahora aquí hay que celebrarlo el domingo. Y también algo que se decidió en esto es para estar creando una unidad mayor de toda la iglesia. Algo importante, y lo recuerdo, es que este Concilio de Nicea es un concilio ahora que va a tomar un carácter universal. Antes los concilios eran regionales, lo que adoptaba una comunidad aquí y allá era de esa comunidad. Pero ahora este concilio, que ha sido llamado por el emperador de todo el imperio romano, está convocando un concilio, y ahora esto va a tener un carácter universal, y de ahí surge el término católico. De ahí el nombre de Iglesia Católica Romana. Católico viene a referirse a algo universal, y la palabra ecuménico, que significa mundial o de forma general, se empieza a utilizar también por los diferentes padres de la iglesia para referirse a las diferentes digamos, leyes o cánones que se van adoptando, que ahora deben seguir todas las comunidades cristianas. Por supuesto, siempre hubieron comunidades que se negaron a aceptar esto, y siempre ha habido diferentes sectas dentro del cristianismo, como mismo hoy día hay diferentes sectas cristianas, y cada cual es una en contra de la otra, y cada cual cree diferentes cosas. Técnicamente son todos cristianos, pero tienen diferentes maneras de interpretar las cosas, y aceptan lo que uno dice, rechazan otras cosas, y así. Lo mismo en aquella época. No había como tal una unidad, nunca la hubo, y tampoco la hay hoy en este sentido. Pero sí se va desarrollando una iglesia más universal, que es la iglesia católica, de la cual en su momento todas las religiones que vienen de Occidente, de Europa, América y demás, tienen su base de la iglesia católica. Sépanlo ellos o no lo sepan, de ahí viene la base de todas las creencias, y la interpretación mayormente que se le da vienen de esta iglesia católica, que es la iglesia que se va desarrollando desde esta época que estamos contando de estos concilios, porque es la iglesia que tiene fuerza imperial ahora, en este caso con su sede en Roma, como se va a desarrollar
posteriormente. Eso no significa que no haya otras iglesias como las iglesias del Medio Oriente, los nestorianos que también se van a desarrollar fuertemente en Irak y en toda esta zona, la iglesia copta y demás, son diferentes comunidades cristianas que hay hasta este mismo día. Tenemos entonces de que los problemas de la iglesia por supuesto no se acaban, igual que también en toda religión hay problemas igual actuales y cómo resolver todos estos asuntos, pero ya con estos concilios va a haber diferentes obispos que van a empezar a luchar por el poder para controlar ahora al mundo cristiano. Ya hablamos de esto en un video anterior, de cómo el Papa o el obispo de Roma llamado Siricios en el siglo IV, esta fecha en que que se desarrolla este concilio de Nicea posteriormente, porque el concilio de Nicea fue en el año 325, el Papa Siricios, que falleció en el año 399, igual en el siglo IV, pero ya con él vemos las intenciones de estos obispos ahora, que el cristianismo está tomando fuerza de Estado, con hacerse el control de todo el mundo cristiano. Y este Siricios empieza a mandar cartas, ya les decía, alguien le hizo una pregunta de España y el tío envió una carta, como si la carta de él fuese un documento del mismísimo emperador y que debía leerse en diferentes comunidades. Como vemos, un primer intento de querer desde Roma tomar el control de todo el mundo cristiano. Y no va a ser únicamente en Roma, en otras partes como en el norte de África, como en Alejandría y demás, diferentes obispos van a empezar con esta noción de crear un centro de poder. Y es cuando, especialmente también en Constantinopla, cuando se convierte en la capital del Imperio Romano, tiene también prominencia ahora, y se desarrollan diferentes concilios, en este caso, que vemos a los diferentes obispos luchando, en este caso, entre comillas, por el control de la iglesia. Finalmente Roma va a ser la que gane, eso es más que sabido, pero es para que tengamos una idea de cómo se desarrollan estas ideas. Por tanto, vamos a tener que las diferentes cartas de obispos a obispos, dándose sugerencias unos a otros de cómo resolver problemas internos, los diferentes tratados que se van a ir poniendo por escrito para resolver todos estos problemas que ya hemos analizado, van a ir compilándose juntos y van a ir dando lugar a los famosos cánones, como ya les decía, y van a surgir diferentes textos importantes. Ya les decía, el famoso, la tradición apostólica, los cánones de los apóstoles, son textos antiguos que hablan de todas estas reglas o normas que se empiezan a seguir ahora en las iglesias. Tenemos que, ya les recordaba, que en un comienzo estos cánones no tenían fuerza de ley, sino que eran simplemente, como dice la palabra, canon significa simplemente, en este caso, norma que se debe seguir. Pero con el tiempo se le da fuerza de ley y que todo el mundo debe acatar. Una figura importante va a ser Dionisios el Pequeño. Este Dionisios es un monje que, escribiendo al servicio de Roma, va a compilar todos estos diferentes tratados antiguos, tradiciones, tomando como base también las escrituras, el Nuevo Testamento y todas estas diferentes decisiones que se han tomado en los concilios anteriores, y va a poner por escrito un canon legal que va a dar pie, en este caso, y que va a tener fuerza en Occidente, partiendo como Roma, ya les decía. Por supuesto, este Dionisio fue inteligente, ¿no? Como estaba al servicio de Roma, tomó ciertas reglas que se adoptaron en diferentes concilios y rechazó otras, las que no le convenía a Roma. Por ejemplo, una de estas reglas, la regla número 28 del concilio de Calcedonia, es que se daba a Constantinopla igualdad con Roma, y aunque segunda en honor, pero igualdad con Roma. Roma no quería esto, y esto lo dejó afuera Dionisio, por ejemplo. Va a ser este monje Dionisio el Pequeño el que por primera vez va a empezar a investigar seriamente el asunto de la fecha de la genealogía y el nacimiento de Jesús, y con él va a surgir lo que se llama que en el mundo cristiano se va a dividir el año antes de Cristo y después de Cristo, como igual se hace en el tiempo moderno, ya adoptado de forma general. Pero va a ser este monje, Dionisio el Pequeño, el que va a empezar con esto. Hay que decir que se equivocó entre 4 o 7 años con la fecha de Jesús, porque dividió el año entre el año 0, del 1 hacia adelante, y hacia antes y después de Cristo. Pero el problema es que él empieza por el siglo 1, como contamos ahí, pero en realidad cuenta de 1 a menos 1, pero tampoco no hay año 0 en este caso. Esto es imposible. Y por tanto, técnicamente, de acuerdo a la cronología de este monje, ya decía, se equivocó entre 4 y 7 años. Jesús nació entre el menos 4 al menos 7 antes de
él mismo, porque si decimos antes de Cristo, hay que decir entonces que Jesús nació en el -4 o el -7, entre estos años, entre el -4 y el -7, antes del Cristo, o sea, antes del mismo. Algo ilógico, pero son los rollos que vemos aquí en el surgimiento de este movimiento y de todo esto que se va desarrollando de la iglesia como tal y este monje. Esto es una cronología que, si estamos hoy en el año 2019, técnicamente, si Jesús nació no en el año 1, como mucha gente raramente piensa, sino que nació probablemente en el -4, -6, -7 aproximadamente esta fecha. Si nació en el -4, hoy que estamos en el 2019, técnicamente debiéramos estar en el año 2023. O si nació en el -5, en el -6, en el -7, deberíamos estar como en el 2029, algo de eso. O sea que aquí vemos los rollos que hay con el calendario y con los años, gracias a este monje católico llamado Dioniso el Pequeño. Tenemos entonces que la cosa no acaba aquí. Estoy tratando de ser breve y resumir los diferentes concilios, cientos de concilios que se van a desarrollar en el siglo VI. Se levanta otro codificador también de las leyes cristianas, un tal Juan Scholasticus, que va a establecer un código nuevo de las leyes de la iglesia, que ahora va a ser utilizado en el Medio Oriente. El código de Dionisio se usa en Europa, Roma, esta zona, pero ahora con Juan Scholasticus toma una serie de leyes y rechaza a otras, igual que hizo Dionisius, que ahora tienen fuerza en el Medio Oriente. Tenemos que se va a desarrollar cuando Justiniano II se convierte en emperador. Llamó otro nuevo concilio que se llama el concilio de Quinisexto, que es una unidad del concilio, un quinto y un sexto concilio que se celebró, del concilio II de Constantinopla y del concilio III de Constantinopla. El emperador dijo: el cristianismo está un poco atrasado, hay que actualizarlo. Llamó a todos los obispos otra vez, se desarrolló este concilio, pum, se puso todo de acuerdo a resolver los problemas que había, porque el cristianismo ahora, recordemos que Roma, la religión es el cristianismo, pero Roma también era un imperio que mandaba tropas a luchar, que tenía que conquistar territorio, que estaba ahora bajo la amenaza del Islam, que estaba expandiéndose, y todo esto además de los problemas internos de la iglesia. Y el emperador mandó a llamar a los obispos que se reúnan, hay que actualizar los problemas que estamos analizando en nuestra época. Se desarrolla este concilio, había problemas también con monjes, había una serie de monjes que no le hacían caso a nadie, ni querían saber de leyes, y estos monjes andaban de ciudad en ciudad, y de diferentes comunidades sin ninguna ley, y se decretó que está bueno ya de que anden estos monjes regados por ahí, que tienen que estar sujetos a una abadía, y a un abad que va a ser el que los va a controlar. Había un problema también antes de que diferentes obispos se iban de ciudad en ciudad y de diferentes zonas geográficas unas a otras, y los obispos fajaban entre ellos porque decían: a ver, que no, tú en tu zona y yo en la mía, no te metas en mis asuntos aquí y tú por allá. Porque como veían muchos de que había que mantener al obispo, hay que darle casa, hay que darle comida, alimentación y demás. Y en los demás obispos, si un obispo se trasladaba de sitio a otro, le quitaba el negocio, porque técnicamente esa es la palabra que se usa, negocio es lo que se usa, el término que se usa en aquella época, no se veía como algo malo, sino que bueno, cada obispo en su región, no te metas en la del otro que tiene sus asuntos por allá. Entonces todos estos problemas se fueron analizando, debatiendo y estructurando. Vamos a tener entonces de que algo importante de este concilio que se desarrolló, llamado por el emperador en el año 692, o sea, en el siglo VII. Mire ya por qué siglo vamos, siglo VII, cuántos cientos de años después de la muerte de Jesús y de los apóstoles, todos estos problemas que se han ido surgiendo. En este concilio también se decreta, ya les decía, que Roma y Constantinopla son iguales. El Papa de Roma dijo: no acepto tal cosa. Este fue Sergio, que era el Papa en aquella época, en el final del siglo VI, principio del siglo... final del siglo VII, principio del siglo VIII, del año 687 al año 701. Más tarde, 20 años después, se llamó al Papa de Roma a Constantinopla, y supuestamente allí este Papa, pues, dijo: vale, pues digo lo que dijeron en este concilio. Entonces, para resumir ya y recapitular todo lo que hemos analizado, que la idea general que tengan claro es que no había nada estructurado en un comienzo. El cristianismo es un movimiento que se va desarrollando, que se fueron poniendo con el tiempo poco a poco los textos, todos estos textos después de la muerte de Jesús, que se van a poner por escrito, los evangelios y demás.
que esto no es suficiente para dar respuesta a los problemas internos de toda esta gente que va entrando a la comunidad. Que hay diferentes comunidades que aceptan unos libros y rechazan otros libros, y cada cual se gobierna de forma independiente. Que con el paso del tiempo se van creando concilios regionales y luego de carácter universal que van a tomar decisiones llamadas cánones. Estos cánones son sugerencias, instrucciones, enseñanzas y que luego con el tiempo tienen fuerza de ley y que han de adoptarse por todas las comunidades cristianas. Y que aún así persistieron y persisten los diferentes conflictos y divisiones internas dentro de la iglesia cristiana, igual que lo tenemos hoy internamente. La iglesia católica tiene sus conflictos internos y por eso a cada rato todavía hay concilios y asuntos ecuménicos dentro de la iglesia católica sola. Imagínense si hablamos de todo el mundo cristiano en general, que se ha fragmentado en tantos pedazos y cada cual con diferentes maneras de interpretar los textos y cada cual sigue su forma de estructura. Pero son problemas internos, situaciones que se dan en cada época, en cada año y en cada momento que acontece. Hay que dar resolución y respuesta a esas situaciones que van desarrollándose. Lo mismo sucede con toda religión, es la misma cosa. Hay que dar solución, como vemos en el tiempo presente, el surgimiento de la tecnología y de tantas cosas en el mundo actual, pues las leyes y la interpretación de los textos deben ser en acorde a la época, a la sociedad. Lo mismo fue con aquella época que van tomando lugar estos concilios y que con el tiempo van tomando la fuerza, ya les decía, de ley dentro de la iglesia y que todos los cristianos deberían de seguir o debían de seguir en un momento que se van formando como tal la comunidad cristiana, cada vez más alejada del mundo judío, de las enseñanzas como tal de Jesús y sus apóstoles que eran judíos, y que con el tiempo se desarrolla como toda una religión independiente como la conocemos hoy, el cristianismo o cristianismos en plural, porque hay diferentes formas de observancia. Entonces, hasta aquí con este vídeo, con esta sección, en cuanto a la historia del cristianismo en sus primeros 1000 años que tomó en la reestructuración de estas comunidades cristianas. Y pues nada, nos veremos en un próximo encuentro donde vamos ya a seguir entrando y adentrándonos más en cuanto al surgimiento de este movimiento, las teologías, figuras importantes y otros temas. Gracias a todos por la atención. Hasta un próximo encuentro.